la cara, me la partí en 45 puntos. Fue como una epifanía para mí, ¿sabes? No te sientes visible y jamás me miraban. Fue cuando me di cuenta de que había que construir una presencia. Fue la primera vez que sentí el control de mi cuerpo. Aprendí mucho ahí, ¿sabes? Porque cuanto más vendía, más perdía. Así que te puedes imaginar el nivel de estrés, el horror, en fin. Yo tenía tan pocos años como me sobraba atrevimiento. Todo lo que viene me conviene. Hoy tengo conmigo una mujer, una estrella, una presencia, alma brillante, una mujer, como dice ella, con 64 años de juventud acumulada, en el mundo de empresas, 40 años, señores, 40 años de experiencia en el mundo de empresas. Hoy nos va a contar cómo ha sido abrir una cadena de bingos en Galicia, restaurantes con 160 empleados y cómo liderar y marcar su presencia en el mundo donde no luzcan normalmente las mujeres, o en su época era casi imposible. Así que bienvenida, Belén Cigarán. Muchas gracias, Estefan. Es un gran placer para mí, un honor que me tengas en tu podcast, que hayas pensado en mí. Bueno, pues por atacar directamente, yo diría que me gusta definirme como una mujer que ha dado un sí enorme a la vida, una buscadora que ni siquiera tiene que encontrar, porque me gusta tanto la vida, me interesan tantísimas cosas que solo me he puesto un lema: todo lo que viene me conviene. Así que ahí estoy, viviendo cada día, como diría el grandísimo Ortega y Gasset, viviendo la vida en gerundio y no en participio. Respecto a los roles que me ha tocado desarrollar en esta vida, bueno, pues he sido una empresaria desde los 20. Fui fundadora de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia en el año 87. En un momento en el que la verdad es que la presencia femenina simplemente no era, y me ha tocado sufrirlo. Después he tenido 18 salas de bingo, 9 restaurantes, muy innovadores en el sentido de que era, pues por ejemplo, la primera vez que se ponían cocinas abiertas, de suelo a techo, se veían todos los procesos, o se tomaban comandas con mini ordenadores a finales de los 80. Bueno, y mi última aventura empresarial estuvo en Miami, donde fundé una consultoría de alimentación y nos dedicábamos a trabajar fundamentalmente el mercado latinoamericano. Y ahora, después de un tiempo de repensarme, porque he estado un poco, no sé si diría burnout, pero desde luego sí que hubo un desencadenante, un accidente que me retiró, y ahora volviendo, ya te iré contando poco a poco. Muy bien. Ahora nos diste un poquito el teaser de lo que se viene, pero me gustaría empezar la fase donde empezaste el rol de la empresaria tan joven, en la época donde para abrir una empresa una mujer tenía que pedir el permiso para pedir préstamo del banco. Sí. Cuéntame cómo era esa época y cómo apareciste tú en el mundo tan masculino y tú como una mujer que brillaba y que marcaba su terreno. Bueno, en aquel momento creo que mi brillo era mucho menor. Mi belleza mayor, pero mi brillo menor. Porque, bueno, al final era una niña, ¿no? Era una niña que jugaba a hacer negocios, pero el universo, ¿sí?, te trae a las personas que te ayudan a entrar en el camino. Y apareció alguien, amigo de mi exmarido, etcétera, etcétera, que bueno, que necesitó ayuda. Coincidimos, nos encontrábamos, yo recién llegada de un viaje, había vivido ya, había dado un paso, me había separado, era madre,
ya, había vivido en otro continente y a la vuelta, después de un viaje fantástico, pues me cruzo al entrar en el portal de mi casa, me cruzo con esta persona que me dice, oye, estamos aquí, estoy con mi socio de Madrid, vente que le conoces, es una persona muy interesante. Y digo, bueno, iré a tomar un café después. Y efectivamente fui. Y hablamos mucho. Y al día siguiente nos encontramos casualísimamente. Yo iba a correos, él salía del hotel y nos volvimos a encontrar. Desayunamos juntos, volvimos a hablar y me contaba sus cuitas, sus problemas que tenían. Tenían 2 salas de bingo y el juego acababa de legalizarse en España. Y tenían algunos problemas. Él me preguntó, estoy con esto que me tiene loco. Y digo, sí, pero eso lo lleva un amigo. ¿Necesitas ayuda? Creo que te puedo conectar con él. Y así empezó, de esa manera tan sencilla. Luego me preguntó por otro tema que tenían, que era una tontería. Y de, sí, conozco a fulanito, que era amigo de mi padre. Te puedo conectar, no hay problema. O incluso te acompaño yo, aunque yo estaba a punto de volver a marcharme al otro lado del charco, que era donde estaba viviendo una apasionante historia de amor. Pero bueno, estaba de viaje aquí por un tiempo. Bueno, así empezó y acabamos construyendo 18 salas de bingo, con muchos hitos que realmente marcaron un tiempo, muchas. No era fácil. Yo asistía a las reuniones de los empresarios del sector e iba con mi socio y jamás me miraban, a no ser para decirme, oye, guapa. Y yo aquello, ¿sabes? Como que me comía por dentro. Bueno, me he saltado decir que acabamos siendo socios. Para continuar, pues tú empezaste con las salas de bingo. Sí. Una mujer joven en el mundo muy masculino y llegaste hasta ser la socia con el... Claro, o sea, partimos de 2 y a partir del momento que nos asociamos fuimos creciendo muy rápido hasta llegar a tener 18 en toda Galicia. ¿Cómo es posible que una mujer tan joven en Galicia llega a tener 18 bingos? Yo tenía tan pocos años como me sobraba atrevimiento. La verdad es que siempre he sido una osada con poco o ningún miedo al cambio, muy atrevida, muy audaz en muchas cosas y bueno, se me ocurrieron un par de ideas que creo que fueron bastante brillantes porque al tener solo 2 salas de bingo éramos un poco el farolillo rojo, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que cuando planteamos en una reunión del sector que nosotros queríamos seguir trabajando con cartones de 100 pesetas, entonces suena como del Pleistoceno superior, pero bueno, cartones de 100 pesetas, que era lo mínimo, la jugada mínima que había entonces, después había 200 y 500, ¿no? Pero a nosotros, por el tipo de público que teníamos, pues realmente nos interesaba estar ahí, en ese segmento, ¿no? Y todos nos dijeron, bueno, vale, ala, pobrecillos estos pequeñajos que no pueden hacer nada, ¿no? Y bueno, yo establecí una estrategia, lo hice muy civilinamente, en honor a la verdad, porque lo que hice fue ir al banco al día siguiente, pedir toda la pasta que podían prestarnos y alquilamos una furgoneta y compramos todos los cartones de bingo de 100 pesetas que había en toda Galicia. A las 4 de la mañana recuerdo haberme levantado e ir de delegación de Hacienda en delegación de Hacienda de toda Galicia comprando esto. Y eso fue lo que nos lanzó como un cohete, porque había mucha gente que jugaba por el placer de jugar, había los taúres, ¿no? los ludópatas que querían jugadas grandes y tal, pero luego había mucha señora que le apetecía ir por la tarde a jugar al bingo. No querían gastarse 500 pesetas. Y no podían tampoco, no, la economía tampoco se lo permitía, con lo cual, pues esto fue un tema importante. Porque fue el que nos posicionó verdaderamente. Y luego pues hicimos una política, le dábamos un regalito cuando entraban, bueno, un montón de pequeñas tonterías que hizo que la gente se fidelizara mucho con nosotros y lo vendimos bien, esto.
y nos permitió posicionarnos ahí para llegar a los 18 salas de bingo y también para salir. Después, cuando vi que en realidad la cosa estaba cambiando y nos permitió salir con mucho éxito, con una venta fantástica. Tú también tienes una historia en el sector de restauración. Sí, que viene desde el momento en el que vendimos los bingos. Cuando vendimos el último, pues nos quedó un local pequeño, de 30 metros, pero situado fantásticamente. Y yo, que había vivido en el otro continente, como te dije, pues había visto el tema de la pizza y estas cosas, y empezabas a ver en las pelis que decían, pedimos una pizza. Y aquello de pedimos una pizza, estamos hablando del año 89, en España, pizza, no way. Entonces yo dije, bueno, pues mira, como tenemos este local pequeño, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer con un rollo súper americano, ¿no? Entonces, yo, que en aquel momento por otros temas viajaba mucho a New York, pues me traje pues muñecos de pues los ídolos, Marilyn, Elvis Presley, todos los iconos, ¿no?, de la época, hasta el punto de que el teléfono desde el que contestábamos era Bart Simpson. ¿Sabes? Y fue decoramos aquello como súper americano. El logotipo de la marca era el número de teléfono sobre la típica matrícula de camión americana. Se llamaba Pizza Jet American Pizza, ¿no? Muy bien. Y teníamos a los pizzeros que se tiraban la masa de uno al otro. O sea, había mucho show en todo esto, ¿no? Y fue la bomba aquello, porque pensábamos hacer el primer día 20 servicios y nos pidieron 200. Así que te puedes imaginar el nivel de estrés, el horror, en fin, bueno. Pero hubo mucha demanda, entonces. Fíjate, pues de 20 que estimábamos a 200, toda la demanda Fantástico. del mundo. Pero bueno, aprendí mucho ahí, ¿sabes? Porque cuanto más vendía, más perdía. Porque no tenía las claves, ¿sabes? No tenía las claves. Yo toqué de oído, ¿sabes? Recordaba lo que había visto, fui a Nueva York, estuve con un amigo que conocí cuando era presidente de Jóvenes Empresarios, y él me llevó al Bowery, compramos lo que necesitaba, porque aquí no lo había. Es que como no se vendían pizzas, no había hornos de cadena, todo esto tenías que irte a Inglaterra, a Estados Unidos, y yo me fui a Estados Unidos a comprar todo esto. Yo lo hice tocando de oído, y entonces lo que tenía la producción en el mismo lugar que la venta, con lo cual había desvíos por todas partes. No voy a decir ninguna otra palabra un poquito más fuerte que esa, pero había muchas pizzas que salían por la ventana de atrás y había otros haciendo negocio. Aún así, era un negocio de 30 metros que vendía 30 millones. Era una locura en pizzas en trozos de pizza de 175 pesetas para que puedas hacer la multiplicación. Era una locura, la verdad. Y todavía no existía Telepizza. Se llamaba Pizzafón y tenía un local de 5x5 en Madrid. Así que fuimos los primeros en hacer delivery. ¿Y qué hiciste al final con ese negocio? Bueno, ese negocio fue creciendo y hasta tener 9 restaurantes, 150 personas trabajando y derivando a algo un poquito cada vez más refinado, que resultó ser Corleone. Un restaurante italiano abierto con cocinas abiertas de suelo a techo, donde venían a dar formación a mi gente los chefs de cocina más importantes del mundo en ese momento en cocina italiana, como Gualtiero Marchesi, Elio Sironi, la condesa de Montaperto. Hacíamos noches de tango y pasta. De pronto hacíamos muchas cosas. Teníamos los domingos un payaso y un maquillador para los niños. La verdad que siempre fue... y otra cosa sumamente novedosa, ¿no? Tomábamos las comandas con mini ordenadores y estamos hablando de 1989 hasta el 90 y hasta el 2000, ¿no? Pero lo había visto en Hard Rock Café en Nueva York y dije, esto lo quiero yo para mis locales. Y lo hice. Para resumir esto,
yo creo que tu punto, uno de los más fuertes, y hablando de marketing, es la innovación. Cierto. La innovación te genera un magnet y atrae, ¿no? A diferenciarse en frente de los demás y atreverse, aunque corres el riesgo que puede ser que no vas a ganar dinero desde principio. No solo eso, puedes también haberte anticipado demasiado. Claro, leer la época es importante. Claro. ¿Cuántos negocios? A mí me ha pasado particularmente. Yo, por ejemplo, monté en los 2009 o 10 una tienda de alquiler de ropa de fiesta y fue demasiado pronto. No fue entendido el mensaje. Funcionó bien al principio porque hicimos un marketing muy bueno, contratando a las voces de las chicas de sexo en Nueva York para los anuncios. ¡Wow! Y era muy impactante para la gente ver que te estaba hablando Carrie Bradshaw de Low and Chic, que era el nombre de la tienda, ¿no? Y resultó súper llamativo hasta el punto de que la Escuela de Publicidad de Barcelona nos dio un premio. Vino a visitar la tienda y no sé qué, y no sé cuánto, y nos dio un premio por el anuncio que habíamos hecho. La verdad que quedó excepcionalmente chulo. Fantástico. Pero bueno, pero no funcionó al final, ¿eh? Fue una tienda que no... Era demasiado pronto. Genial. Entonces, tú ya has tenido una trayectoria fuerte en los negocios. Explícame un poco a nivel psicológico cómo se siente una mujer en el mundo tan masculino, tan machista, en esa época, empezando en el mundo de negocio, en el mundo de donde se mueve mucho dinero. Pues... ¿Cómo hacías para que te respeten? Con mucha invisibilidad. Mucha invisibilidad. Sí. Como te decía, por ejemplo, cuando íbamos a las reuniones de empresarios, yo iba con mi socio y cuando se hablaba de temas importantes, se dirigían siempre a él. A mí nunca. Y de pronto pues decían, mira guapa, lo cual a mí realmente me ponía bastante del hígado, y fue cuando me di cuenta de que había que construir una presencia suficientemente impactante, ¿sí? Fue la primera vez que sentí el control de mi cuerpo, ¿sabes? Cuánto me cambiaba mi manera de dirigirme a otros. El sacar mis hombros atrás, mi pecho fuera y marcar mi territorio, ¿sabes? Empezar a mirar en lugar de así, de pobrecita yo, que joven soy, no tengo ni idea y estos saben tanto, pues empezar a decir, tengo algo que decir. Mirar a los ojos, al de enfrente y decir, esto es lo que quiero decir. Y cuando querían bajarme la voz, sí, tapándome con su voz, yo levantaba un poquito más la mía, con mucha claridad, sin gritar jamás, pero empezando a mostrar que ahí había alguien que tenía algo que decir. Pero fue de verdad la primera vez que sentí estas ganas de invisibilizarte, porque si eres gorda, con granos y te huele el aliento, pues puedes ser lista. Pero si no, es imposible. En este país parecía que y aún encima, si eras rubia, bueno, ya de tonta para arriba. Y ahí lo tenías clavado. Lo tenías clavado. Y resulta que... Y si no te habían ayudado, tenías padrinos, conocías, ¿sabes? Por méritos propios, no. Claro. Y yo me levantaba cada día a las 7 de la mañana para tener méritos propios, ¿sabes? Yo te imagino como la Barbie de Galicia. Pues no. No. Pues no. Pero no. Cuéntame, porque yo sé que hubo una historia del tema de un poquito ya cuando entraste en el mundo y te visibilizaste y la gente te conocía, y hubo momentos donde la prensa, desde elevar la importancia de la mujer con poder, con mujer con sabia, con éxito, desde de elevarte te estaban intentando... Oh sí, esto fue... la verdad es que lo piensas ahora y cada vez que escucho a alguien quejarse de si el feminismo, que si los hombres, ahora digo, ay, madre mía, pues fíjate, yo había fundado la Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia en el 87 y
y me hicieron una entrevista en la prensa, en una revista muy prestigiosa del momento que se llamaba Actualidad Económica. Acabábamos de firmar un convenio de colaboración con el Banco Pastor, donde nos habían dotado 15 millones para generar nidos de empresa, espacios de coworking, aceleradoras, en fin, toda esta cosa. Y me hacen una entrevista como candidata a Premio Joven Empresario del Año, y mi gesto de concentración es ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el titular? Después de una entrevista de 4 o 5 páginas, el titular fue Los morritos de la patronal. ¿Cómo te quedas? Wow. Y había que comerse aquello y no empezar a salir como... Eso tiene que doler, ¿no? Duele, pupita de la buena. Pupita de la buena. Y otra vez es otra forma de entender que hay que volver a colocarse en el centro del universo y decir aquí quien manda c'est moi. Y empecé a ser muy consciente de mi cuerpo, de cómo usaba mi vestimenta, de cómo me daba cuenta cada vez más de que entraba en un lugar y mi actitud, mi manera de vestir, mi manera de saludar, mi manera de escoger dónde me siento sin que me indique nadie. Todas estas cosas fueron construyendo una presencia que ya no le permitía a otros tan fácilmente minimizarme ni silenciarme. Muy bien. Yo debo decir que coincidí en varios eventos contigo y la presencia que tienes es magnética. Tú entras y llenas la habitación sin decir una palabra. La mirada de los demás, cómo la gente se acerca, que quieren saber más, que quieren formar de tu círculo magnético. Es absolutamente impresionante cómo uno puede, ¿no? con la experiencia que tienes, como desarrollar esa habilidad o yo diría hasta que es un don, que literalmente eso tiene que, porque eso no es solo una fachada por fuera, eso viene desde dentro. Entonces esto conecta a las personas hasta diría al nivel espiritual, que no es solo vestirse y poner los hombros atrás, pero es algo, no sé describir la palabra, pero algo que tienes tú, donde la gente te sigue. Pero yo creo que también te sigue porque tú eres lideraza, tú eres líder. Tú con 160 personas en tu negocio, con los títulos en los tabloids que te intentaban clavar, tú tenías que estar arriba y si has podido llegar hasta donde llegaste, tú eres una líder. Bueno, a ver, cualquiera que tenga un equipo de personas... de 100 y pico personas, tiene que tener ciertas dotes de liderazgo, ¿no? Yo desde pequeña, la verdad es que mi madre ya me lo decía. Ya me lo decía. El día que quería que me pusiera un vestido y a mí no me gustaba, yo cogía el primer chocolate, cualquier cosa que hubiera allí, me lo manchaba lo suficiente para no ponérmelo y ya está, ¿no? Entonces yo he marcado un poco el territorio porque... bueno, pues me ha tocado ser la segunda hija invisible entre dos personitas que requerían toda la atención de mi madre y entonces, bueno, pues me ha tocado ingeniármelas en realidad, ¿no? Belén va sola. Y Belén, no, ella come sola, ella toma sola al bibe. Y Belén duerme, ¿no? E intenté llamar la atención muchas veces con cosas así que, ya desde que no pequeña, se pueden confesar. Pero sí, desde pequeña empecé a marcar un poquito mi territorio. Fue como una declaración del tipo, ¿no me has visto de pequeña? Me vas a ver de mayor, ¿no? Y entonces hoy no, pero normalmente me pinto los labios de rojo, a pesar de que esa fue otra de las cosas, ¿no?, que tuve que superar yo, porque cuando era pequeña me llamaban bebé, bocabuzón, ¿sabes? Y fue otra cosa. Si me vieras hasta no hace tanto, siempre estaría así. Hasta el día que tomé la decisión de decir, pero Belén, vamos a ver. ¿Cómo mira es posible? cuántas mujeres pagarían por tener esos labios tuyos. Sí, bueno, pues
Hoy, sí, pero, ¿sabes? Me costó mucho trabajo y le agradezco a mi adorado padre que me dijese una frase que se quedó conmigo el resto de mi vida, y es que las bocas pequeñas no saben contar historias. Y entonces nos sentábamos todos los sábados por la mañana, nos íbamos a comprar algo y fue con él, verdaderamente, que tenía una sensibilidad para el color fantástica, que empecé a entender que podía haber 5 tonos de rosa. Y fue con él. Y nos sentábamos en una cafetería y contábamos historias, nos imaginábamos historias sobre las bocas de las personas que pasaban por allí. Y es muy bonito y me ha ayudado un montón a no seguir tapándome la boca, que además pues tiene más implicaciones, ¿no? Que la puramente de estar así, es no quiero ser escuchada. Muy bien. Uh-huh. Ya estuvimos en el pico, ¿no?, de tu éxito. Sí. Rotundo con empresas y tú marcando tu territorio como una mujer pionera en muchos aspectos, una mujer que tenía ya la atracción magnética. Entrenada, ¿eh? Y entrenada. Entrenada. Bueno, entrenada. No, puedes tener un cierto don, pero también entrenas. Sí, importante decir que nada viene así solo de un día a otro, ¿no? El talento hay que entrenar, ¿no? Cierto. Vamos al punto donde tú estuviste, creo que si no me equivoco, Italia, tu vida así de vacacional y de repente pues, todo se apaga y... Oh, sí. Yo tengo una historia de amor con Puccini y desde hace soy una fanática de la ópera, me fascina y todos los años voy al Festival Puccini, me declaro abiertamente y respetuosamente belcantista. Y entonces, bueno, todos los años alquilo una preciosa casita a Stefano, y como el teatro, el lugar donde se celebra el festival es un teatro al aperto, sobre el lago, pues me gusta, una de mis excentricidades, me gusta ponerme guapa, tacones altos y subirme a una bicicleta e irme al teatro. Y entonces, ese día, no sé por qué, iba un culo de un porte como así. Me abdujo y tenía una cadencia tan fantástica. Era una señora que iba tan tranquila, tan en paz consigo misma, ¿sí? Que nada, yo estaba completamente abducida por aquel culo y en lugar de ir por donde iba siempre, pues me metí por un sotopasaggio con unos frenos de bicicleta realmente malos, unos tacones de 10 centímetros y una curva de este porte, con lo cual pues no decidí ninguna otra cosa que estamparme con toda mi cara allí. Y allí me dejé la cara, me la partí en 45 puntos pero fue como una epifanía para mí, ¿sabes? Fue como darme cuenta inmediatamente que la dirección de vida que estaba llevando no era. Porque ¿cómo podría ser si la vida me estrellaba de esa manera? No podía ser, no estaba bien, no era por ahí. Lo cierto es que ibas con prisa, subida a un columpio de hámster, sin saber muy bien ni siquiera hacia dónde, ¿no? Y me la pegué. Y digo, bueno, y además es en mi cara, que es tan importante para mí, que mi imagen de no ser vista de pequeña y necesitada de ser vista de mayor, pues estaba ahí, ¿sabes? Estaba comprometida altamente, pero también tomé la decisión, ¿sabes? Digo, me quede como me quede, no me voy a hacer nada, aunque tampoco era muy consciente de todo lo que había hecho, porque cuando llegué al hospital y me inmovilizaron y todas estas cosas, me dice la médico de guardia que estaba allí, que fue la que me cosió, me dice, mira, te voy a coser. Y yo dije, nah, mujer, ponme unas tiritas de aproximación, cuando tenía todo esto de aquí a aquí partido. O sea que fue una epifanía y fue el momento, un momento de quiebre, ¿sabes? Que me llevó a replantearme la vida. Vendí mis acciones de Miami,
me separé de mi pareja de 38 años, dejé mi entorno natural, que es el campo, que es la ciudad, los taconazos, y me fui al campo. Fue un cambio radical en mi vida. Lo entendí así, como que si la vida me estaba trayendo esto, tenía que pensar por qué era. ¿Y para qué? Sobre todo, más que por qué. Yo tenía el honor visitar tu casa en el campo. Y la verdad, el paz que se siente ahí, las gallinas. Es que son muy felices. Todas tienen nombre. Valeria, Patti Smith, Gina. Cada una tiene su nombre. ¿Cómo no van a estar contentas? Y bueno, pero vas de la vida de negocio y prisa, y de repente un parón y un giro 180 grados. Copernicano. Y la vida feliz, pero veo que en ti ahora mismo estás en la época de volver a brillar, pero ya de otra manera. Tal cual. Ya donde no solo estás generando y creando tu propio camino, pero también estás ayudando a los demás. Y me gustaría saber, y cuéntame un poquito del estilo estratégico. Bueno, pues el club de estilo estratégico, sí, nace de ver que después de salir de esta hibernación de casi 7 años, pues estás viendo que las cosas no han cambiado enormemente, ¿no? Que sigues viendo mujeres que no importa el número de másters que tengan, la cantidad de idiomas que hablen, los conflictos y los éxitos que han podido resolver con arte ninja, da igual, siguen sintiéndose que en muchos casos están habitando una vida que no desean para sí. ¿Sí? Están temerosas de dar el cambio, unas porque dicen, con todo lo que he invertido aquí, soy abogada, pero en realidad a mí, y además vengo de una familia de abogados, una larga saga, pero a mí lo que me gusta es hacer galletas. Hablando de galletas, oye, que tú no me has contado nada del tuyo, de un método que he oído yo por ahí que ha hecho llorar a 74 millones de personas por una galleta. No me has dicho nada de esto. A ver, yo no soy Paco Umbral. Yo no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar de ti, así que no nos vamos a desviar. Bueno. A ver, el libro ya está disponible para descargarse o comprárselo. Bien, pero no voy a dejarte desviar mi podcast. Chicas, no le voy a hacer ni caso. Este es el gurú detrás de ese súper mega exitazo. No os podéis perder leer el libro. El método galleta. De experto, a ver, déjame recordar cómo era, de experto invisible a referente rentable. Así es, no se puede perder. Eso sí de verdad es un imperdible, porque desde el primer capítulo te da una guía para llegar a ser exitosa. Así que, bueno, a mí hacedme un poquitito de casito y a Stefan, el gran gurú, mucho más que a mí. Porque es un figura el tío. Te amo. Sí, no, yo también te amo a ti, pero es la verdad. Vamos a volver. Yo quiero de verdad ahora, para explicar y para que todos entiendan, tú estás ahora mismo en la época donde se ya abre el estilo estratégico para todas esas mujeres que están pasando por esas facetas. ¿Cómo lo has pasado tú? Aunque estamos en otra época, sí. Hay cosas que no han cambiado, hay cosas que siguen relevantes y hay cosas que sí que se han innovado porque estamos en este paradigma de cambio, sí. Redes sociales, inteligencia artificial, pero por dentro, aquí somos humanos y las mujeres te siguen buscando y siguen preguntando las mismas preguntas y están buscando esa guía para resolver ese problemita que todos llevamos aquí, sí. De la invisibilidad, tal vez. Yo sigo viendo los mismos miedos.
¿no? Es mucho síndrome del impostor, ¿sí? Mucha mujer identificada con el rol, ¿sí? Y cada vez más alejada de su identidad, ¿sí? Porque estás ahí para encajar y sigues los códigos del sector y sigues trabajando como loca para que otros se lleven los méritos y no te sientes visible, no te sientes, no sientes que eres valorada por quien de verdad eres, o no te puedes expresar completamente estando ahí, o de pronto has tenido una crisis y dices, es tiempo de cambiar de marcha, ¿sabes? O como decía antes, que me he cortado porque me acordé de la galleta y no me he podido resistir a hablar de tu libro. Puedes ser abogada, realmente, incluso fabulosa, fantástica, pero es que lo que te gusta es el aroma de la galleta recién horneada y eres una genia haciendo esto, y esto es lo que te puede gustar, y puedes decir, tengo que saltar todas las barreras de las primero las mías y después las de mi familia, las que me dicen estás perdiendo el juicio. Mujeres que salen de una crisis personal, que han acabado su rol como madres, por ejemplo, porque el nido se queda vacío y dicen, siempre he querido emprender, siempre me he preguntado, o sea, me he ido dejando atrás por múltiples razones, ¿verdad? Me he ido dejando atrás, pero ahora digo, ¿y yo para cuándo? Es mi momento. Y me contesto, ahora. Ahora es el momento de ponerse en el centro de tu universo, recoger los sueños que te has ido dejando atrás porque estabas demasiado ocupada haciendo otras cosas y venir a crecer con otras mujeres que están en el mismo punto que tú. Y esa sinergia es maravillosa, porque en el mundo nuevo que están haciendo, en este nuevo paradigma, va a ser conjugado en femenino o no va a ser. Si hay algún tipo de posibilidad, de oportunidad para seguir siendo humanos, para tener un mundo habitable, va a ser dirigido por mujeres. Y mi aspiración, lo que estamos consiguiendo ya así en petit comité, en este primer grupo que ya está cerrado, que ya no hay posibilidad de entrar, es que las lideresas del futuro estén en estilo estratégico y estén habitando el mundo que todas tenemos la capacidad de diseñar. Y yo te voy a decir una cosa. Tengo envidia de no ser mujer y tengo envidia que tu primer grupo ya está cerrado y no poder entrar. Y te voy a decir por qué. Porque no son solo las mujeres que necesitan todo lo que acabaste de decir, ¿no? Que buscan la transformación y buscan su posicionamiento y marcar el terreno. También son hombres. Y yo te voy a decir, ejemplo yo, que a veces yo tengo problema de cómo vestirme, cómo marcar mi terreno, cómo llenar la habitación sin tener que gritar. Y muchas veces pues nos disfrazamos me un poco, disfrazo, ¿no? Me pongo corbata porque estoy intentando transmitir la autoridad, pero dice, estoy buscando la autoridad que no tengo. Claro. Luego me miro, digo, este no soy yo. Claro. Entonces, a mí me falta también un gurú que diría, Stefan, pues hay una regla que con la camisa que no se abrocha. No se abotona el último botón después del ombligo. Sí. Bueno. Y colores. Te digo los colores. En estilo estratégico, en realidad me gusta definirlo como un lugar en el que se construye la presencia, ¿sí? Y ahí hablamos de vestimenta, pero desde un punto de vista neurocientífico, ¿verdad? O sea, de la influencia que ya se sabe y se ha probado con múltiples experimentos, que de lo que te aporta, de lo que te hace sentir a ti, de las capacidades de liderazgo, de concentración, de muchísimos atributos que recibes a través de una vestimenta estratégica, bien definida, bien diseñada. Se hizo un experimento muy curioso entre alumnos de la Universidad de Stanford, en los que se les daba a una parte una bata blanca y se le decía que era una bata de médico,
¿sí? Y a otros se les decía que era una bata de pintor. ¿Sí? Curiosamente, a los que se les dio la bata de pintor, pues básicamente quien era ordenado seguía siendo ordenado, el otro hacía garabatos, pero los que le dijeron que eran una bata de médico, pues mejoraron muchísimo en todo lo que tenía que ver con enfoque, concisión, Precisión. etcétera, etcétera, precisión, ¿no? Y resultó muy interesante. Y esto es así. Hay en estilo estratégico, la verdad es que vemos la vestimenta como una herramienta de expresión, ¿sí? Es una forma de decirle al mundo quién eres, porque tenemos una narrativa visual, ¿no? Y no podemos permitir que otros la cuenten por nosotros, ¿no? Tenemos que ser capaces de transmitir al mundo lo que queremos transmitir desde nuestra verdad. No quiero... Mira, una cosa que me ha pasado a mí. Yo, por ejemplo, nunca, jamás me he disfrazado de tío para que me respeten. El momento lógico sería el de ponerme un traje muy serio, bueno, todo lo contrario. Yo me ponía mi falda tubo, mis tacones de 10 centímetros, diciendo aquí, c'est moi, Lulu, ¿quién manda? ¿No? ¿Por qué me tengo que disfrazar de quien no soy? Si a mí me gusta ser femenina y me gusta y entiendo y he utilizado, y esto supongo que va a quedar fatal, pero lo voy a decir igual. Pero si un hombre, porque le dices que tiene una corbata bonita, te firma un contrato, es su problema. Pero yo voy a usar todas las armas que tengo para alcanzar mis objetivos. Me encanta. Lo siento. Esto es la Belén Cigarrán. La nueva estrella. Bueno, nueva no, pero estrella sí. Ni estrella ni nueva. Ninguna de las dos. Ahí vamos a buscar otro símil. La verdad, bueno, me gustaría también saber si habrá posibilidad en el futuro también unirse al grupo. Porque, a ver, entiendo que siempre vas a tener lleno, pero si habrá otras... Ojalá. No sé cómo se va a dar, afortunadamente, este primer grupo. Pero sí está. Abriremos, sí, próximamente, agosto. Probablemente septiembre, abriremos un nuevo grupo y espero que haya muchas mujeres, muchas lideresas para este futuro, para este mundo que nos necesita tanto. Sí, porque... A ver, parece que líderes son solo grandes ejecutivas, empresarias, magníficas. No. Nosotros lideramos en nuestra vida, en nuestra pareja, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Mira, yo ya me estoy arreglando. Así me gusta, guapo. Porque, la verdad, en tu presencia uno se quiere no solo sentir, pero ver bien, porque es que a ti se te ve siempre magnífica. ¿Sabes qué? Estilo estratégico y por mi propia evolución, ¿no? Yo me he dado cuenta de que el puzzle, si no trabajas el desarrollo personal, el autoconocimiento, ¿sí? Para poder liderar desde quien tú eres. Y si tú lideras desde ti, de verdad, con tu verdad, sin disfrazarte de nada, en ese momento es que toda la magia ocurre. ¿Sabes? Y dejas de trabajar para empezar a tragozar. ¿Sabes? Lo que estás haciendo lo haces tan desde dentro, tan convencida. ¿Sabes? Que ya no estás trabajando. Tienes una narrativa que habla de ti, una presencia que abre puertas sin tener que empujarlas. ¿Sabes? Tú has llegado allí y ya ha negociado por ti. Tu presencia ya está. Ya está. Y es esto. Y en grupo, en compañía, esto se hace mucho mejor. Y respecto a lo que decías de los hombres, en principio esto es un club para mujeres, pero yo creo que en algún momento admitiremos solamente hombres buenos. Como yo. Por ejemplo. Perfecto. De verdad, ha sido un placer enorme tenerte aquí como invitada. Eres una persona que realmente eleva no solo su presencia, pero la presencia de todos que están en su círculo. Y yo me siento muy agradecido y orgulloso formar un poquito parte de ese círculo. Así que muchísimas gracias por venir. Es que, Estefan, yo te quiero conmigo.
yo te quiero conmigo, tú eres mi mentor, vas a ser mi mentor en muchas cosas que yo necesito de ti, de toda esa magia, todo ese conocimiento que tienes, y la galleta me la voy a comer enterita, que lo sepas. Me encanta. Yo siempre decía, no, es que también puedes tener un trozo de galleta, y me encanta. No, me la voy a comer entera. Enterita, todo para mí. Brutal. Pues, Estefan, te agradezco muchísimo que hayas contado conmigo. Es un honor, de verdad, para mí, enriquecerme con tu presencia. Y nos vamos de shopping ahora. Sí, Belén me va a enseñar cómo vestirse para que no tengo que gritar, simplemente presentarme. Exacto. Solo presentarte, que el relato que cuentas sea el que tú realmente quieres contar al mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Estefan. Si escuchaste este podcast y también te gustaría crecer y marcar tu presencia, te recomiendo a seguir a Belén. Y si te gustaría trabajar tu marca personal y un poquito la trayectoria desde dentro hacia afuera, también te invito a unirte a nuestro club del proyecto de Galleta. Si has leído el libro y te gustó, también espero tu mensaje si es algo que no entiendes y que te gustaría reforzar para llegar a ese punto de un referente rentable. Aquí estamos. Por favor, síganme.